los accidentes de tránsito, las lesiones personales, las cirugías estéticas mal hechas, el acoso y el abuso sexual, el acoso laboral. En general, todas las situaciones donde una persona es víctima de una situación traumática. Todo lo anterior te puede llevar a padecer un trastorno de estrés postraumático. En este video vas a comprender cómo se identifica un trastorno de estrés postraumático y algunos ejemplos para que tú puedas evidenciar qué es lo que sucede realmente. Este trastorno se lo identifica como un daño psíquico producido por algunas lesiones violentas o algunas situaciones que enmarcan a la persona en una situación aguda, muy fuerte, muy estresante. Y a su vez también se encuentran unas secuelas emocionales que persisten durante el tiempo y se encuentran como consecuencias de ese suceso agudo y muy intenso. Y este estrés postraumático surge en una persona cuando supera esa situación, el nivel de trauma que la persona puede soportar y genera en la persona una interferencia negativa en su vida. Y este trastorno tiene dos fases. La primera es la fase aguda, que se encuentra dentro de las primeras 4 semanas después del suceso, y básicamente es cuando la persona no tiene la capacidad propia de afrontar la situación. Y entre los síntomas que se encuentran en esta fase aguda están sobre todo el embotamiento emocional, el desconocimiento de la situación, síntomas emocionales que no permiten a la persona afrontar de la mejor manera esa situación, pero también conductas que llevan a evitar cualquier situación que se asemeje a la situación del suceso. Y la segunda fase se encuentra cuando ya se puede diagnosticar como un trastorno, porque ya no solamente son los síntomas iniciales, sino que tiene la persona una incapacidad de afrontar las situaciones en su vida, así como también una incapacidad para volver a estar en situaciones, en momentos, pero ya perdura en el tiempo toda esta sintomatología y ya no es tan aguda como al principio, pero sí se enmarca como en todas las áreas de su vida. Y la aparición de este trastorno depende mucho de las condiciones de la historia personal de cada sujeto, porque depende mucho de cómo fue su historia pasada, si alguna vez tuvo algún suceso traumático que no pudo afrontar o por el contrario no lo tuvo. Pero entonces también depende de la capacidad de afrontamiento ante situaciones difíciles y también depende mucho del manejo emocional que tiene esta persona. Asimismo, cómo afronta después del suceso traumático, es decir, si tiene la capacidad de afrontar nuevamente la vida como se le presente o si por el contrario tiene esas conductas de evitación que generalizan en toda su vida. Hay dos ejemplos que enmarcan muy bien cómo sucede esta situación del estrés postraumático. El primero se trata de una situación de un secuestro. Es una persona mayor de 50 años, de sexo masculino, que ya tenía una familia establecida, tenía una vida prácticamente resuelta, era un empresario, y lo secuestraron los grupos armados ilegales. Durante el tiempo que la persona estuvo secuestrada, tuvo bastante negligencia, pero asimismo sufrió de violencia tanto física como psicológica y también bastante manipulación para la familia, porque lo que querían ellos era obtener dinero para su liberación. Como esta persona era un empresario, la familia tenía bastante dinero, pero el dinero que a esta persona le pedían para su liberación ascendía los ingresos de esta familia. Esta persona, al ser liberada, empezó con unos sentimientos de culpa, puesto que todo el dinero que la familia tenía para su empresa la pagaron a sus secuestradores. Entonces, el sentimiento de culpa se empezó a enfocar tanto en la capacidad que tenía la familia para recuperarse de esta situación, pero también en el destino que le iban a dar los secuestradores al dinero que fue pagado, porque la persona pensaba que iba a ser lo mismo para el terrorismo. Entonces ese sentimiento de culpa se empezó a hacer cada vez más grande y más fuerte, tanto que la persona ya no pudo retomar su vida como era antes, porque estaba teniendo esos sentimientos de evitación y de culpa inicialmente por la situación que había vivido y por el desenlace cuando ya fue liberado. Posteriormente, esta persona comenzó a tener síntomas como irritabilidad, tristeza, comenzó a tener conductas de evitación, muchísima desconfianza hacia la gente cuando escuchaba gente desconocida, cuando se acercaba a lugares que probablemente no conocía antes, y todo esto lo llevó a tener esos comportamientos durante el tiempo, es decir, ya no pudo volver a tener una vida normal, ya no pudo volver a su trabajo, ni con la familia pudo ser la misma persona. Entonces ahí fue cuando decidió buscar ayuda psicológica para tratar este tema. Lógicamente fue diagnosticado con un trastorno de estrés postraumático. Hay un caso más que trata de una persona de 62 años, la cual tuvo un accidente de tránsito. Antes su vida era muy normal, una persona trabajadora, alegre, compartía tiempo con su familia, tenía salidas sociales, era una persona que le gustaba y disfrutaba de su vida. Después del accidente, la vida de esta persona cambió totalmente. Se volvió una persona muy introvertida, temerosa, su aspecto emocional se vio bastante afectado porque comenzó a tener temores, incluso hacia cosas que no existían. Empezó a tener un cierto tipo de irritabilidad, un cierto tipo de desesperanza frente a su vida, porque su vida cambió tanto
Tuvo muchos cambios en su área laboral porque ya no pudo regresar a su trabajo por el mismo miedo que le daba salir a la calle y desplazarse de su casa al trabajo. También su vida social y familiar cambió bastante porque ya no disfrutaba salir a la calle a compartir con la gente porque simplemente sentía temor de que le fuera a suceder la misma situación por la que pasó. Básicamente esta persona buscó ayuda psicológica porque lo que quería era ya no tener más ese temor. Lo que le llevaba a tener ese tipo de temor eran los pensamientos acerca de que le iban a pasar cosas desagradables, teniendo de esta manera unos pensamientos catastróficos que comenzaban a detonar su conducta de evitación, así mismo como conductas de que ya no podía dormir, ya no podía comer, había ciertas cosas que le generaban demasiado temor. En la misma situación se volvió una persona ensimismada y temerosa. Entonces este básicamente fue también un diagnóstico de estrés postraumático. En estos dos casos podemos evidenciar que ninguna de las dos personas tenía antecedentes patológicos de salud mental, es decir, estas personas gozaban de una buena salud, así como de un estilo de vida tranquilo, y después de este suceso doloroso fue que comenzaban a desarrollar estos síntomas, tanto emocionales como psicofisiológicos, que los llevaron a tener un cambio en su vida. Todo esto lo podemos evidenciar también en los manuales diagnósticos como el DSM-5 y el manual CIE-10. En estos dos casos también la situación terapéutica se basó en hacer narrativas, en hacer descargas emocionales y también trabajar mucho lo que tiene que ver con las terapias de reestructuración cognitiva, porque básicamente este tipo de trastornos se enfocan mucho en el pensamiento y en la estructuración del pensamiento que tiene cada persona, así como también el significado que le dan mentalmente al suceso. Es por esto que la afectación emocional es una consecuencia de toda esta situación de pensamiento, porque se afecta básicamente su parte cognitiva. Esto también se lo puede encontrar en el manual de psicopatología. Este trastorno suele ser concomitante también con síntomas depresivos y síntomas ansiosos, porque básicamente como son aspectos emocionales y de pensamiento, suelen desencadenarse también negatividades que los llevan a padecer incluso de depresión y ansiedad. La persona puede llegar a tener síntomas positivos y negativos, es decir, positivos con la activación tanto en aceleración del pensamiento y aceleración hacia el futuro de lo que pueda suceder, pero también síntomas negativos enfocados en por qué le sucedieron ese tipo de situaciones y básicamente un reproche hacia la situación de la que tuvo que vivir. Todas estas situaciones es muy necesario manejarlas a través de la terapia psicológica, porque durante el tiempo, si no tienen un buen manejo, pueden empeorar tanto la situación emocional de la persona, pero también en todas las áreas de su vida. Soy Andrea, soy psicóloga y te invito a que me sigas en mis redes sociales como @andremthomas.